Hoy vamos a celebrar la cena del Señor, después de meditar en su palabra. Y en este acto tan importante, tan trascendental, tan digno de reverencia y que tenemos que tener presente y hacerlo con la honra debida a su nombre. En este acto anunciamos la muerte, anunciamos la resurrección y la segunda venida del Señor Jesús. Él le dijo a sus discípulos que desde ahora, les dijo así en esa última cena en que el Señor estuvo con ellos, no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Desde ahí estaba anunciando que iba a haber un periodo de tiempo en el que Él se iba a alejar de nosotros, pero dice que iba a dejar su Espíritu Santo, pero que iba a regresar, Mateo 26, 29. Recientemente les decía a unos hermanos que en estas fechas, usted sabe que la gente, entre comillas, celebra el nacimiento del Señor, a veces sin saber o tener plena conciencia del propósito para el cual el Señor vino a este mundo. Y cuando los ángeles o el ángel anunció a los pastores el nacimiento del Señor, les dijo: en la ciudad de David ha nacido hoy un Salvador, que es Cristo el Señor. Y salvo ellos y los que se encontraban en el pesebre, pues se enteraron del nacimiento del Señor. Pocos estuvieron preparados para recibir, pues no, por no decir que nadie, ¿no? Salvo los José y María, pues realmente pocos, por decir nadie, estaba preparado para recibir al Salvador en esta primera venida. Y aún hoy día, aunque la gente celebra esto, la verdad es que la gente no tiene conciencia, como repito, de esta primera venida. Aun cuando esta primera venida había sido anunciada por los profetas, pocos fueron los que creyeron en el Señor. Dice Juan, capítulo 1, versículo 11, dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Pero la gente no estaba preparada para recibirle. Y ahora yo me pregunto si nosotros estamos preparados para su segunda venida. Si la gente no estaba preparada para su primera venida, y muchos aún, sin entendimiento, entre comillas, vuelvo a repetir, celebran su primera venida, muchos ni siquiera están preparados para su segunda venida. Y la pregunta para ti y para mí es: ¿estás preparado para su segunda venida? La primera venida él se encarnó para salvar al mundo, pero en la segunda venida ya no va a ser para salvar, Él va a venir a juzgar y a establecer su reino en plenitud. Antes de ir a la cruz, el Señor le expresó un lamento sobre Jerusalén. Él le dijo a Jerusalén: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? Y aquí vuestra casa os es dejado desierta, cosa que se cumplió, aunque hoy el pueblo de Israel está ahí. Sin embargo, esa adoración que ellos experimentaron dejó de tener lugar. Y dice el Señor, hablando a Jerusalén: porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digas: bendito el que viene en el nombre del Señor. Y entonces todo ojo le verá, como dice el profeta Zacarías. Una y otra vez en las Escrituras se nos insta a estar expectantes, a estar anhelantes, a desear la venida del Señor. El creyente genuino, el creyente verdadero, está expectante, anhelante, deseoso de que su Señor venga.
El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema, le dice Pablo a los Corintios en su despedida en la primera epístola del capítulo 16. El que no amare al Señor sea anatema, o sea, sea maldito, o sea, no tiene la bendición de Dios, es lo que está diciendo. Le dice el Señor viene, le dice a los Corintios. Y Juan, al recibir esta revelación en el Apocalipsis, dice, y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Es algo que solamente viene de parte de Dios. Apocalipsis 22, 17. Y en el 20 dice, el que da testimonio de estas cosas, dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Si ven, Señor Jesús, el cristiano, el creyente, la esposa debe estar listo, preparado, anhelante, como le repito, deseoso de la venida de su Maestro, de su Señor, de su Salvador. Y el mismo Dios, dice Pablo a los tesalonicenses, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Por lo demás, dice Pablo en 2 Timoteo 4:8, por lo demás está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Ahora no se lo estamos pasando para que le ponga atención, porque luego ni pone atención y nada más de repente pajarea. Hay una corona, un premio, un galardón para todos aquellos que aman su venida. Por tanto, hermanos, tened paciencia, dice Santiago, hasta la venida del Señor. Tened paciencia, soportad a veces las tribulaciones, a veces las cosas que arremeten contra nuestra barca, contra nuestra vida. Dice Santiago, tened paciencia, soportad la prueba hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia. Ya han pasado cerca de 2000 años y como dice Pedro en su segunda carta en el capítulo 3, muchos tienen por tardanza la venida del Señor y ya para muchos es un cuento chino, pero dice la Escritura, tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Santiago 5, 7 al 8. Así es que con esto en mente, estos versículos, esta palabra, vamos a ir a Lucas capítulo 12, versículo 35, y vamos a meditar en esta parábola de el siervo, el mayordomo fiel, en la que el Señor nos quiere a nosotros animar, nos quiere enseñar que debemos de tener una actitud correcta y también qué vamos a hacer mientras esperamos la venida de nuestro Señor. Lucas 12, 35, ese sí lo van a poner, creo que ahí en la pantalla, y si no, pues ahí usted trae su Biblia, y si no, me sigue y pone atención. Estén ceñidos, Lucas 12, 35, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga la segunda vigilia, y aunque venga la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros, pues, también
estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Entonces Pedro le dijo, Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a su tiempo le dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzara a golpear a sus criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerle hizo cosas dignas de azotes será azotado poco, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, mucho más se le pedirá. Estas dos parábolas, que en realidad son realmente dos parábolas, se entrelazan, y ese hilo conductor, ese hilo que las conecta, es la segunda venida del Señor. La primera parábola habla de un señor que se fue a celebrar su boda y que no se sabe a qué hora va a regresar, pero cuyos siervos, como acabamos de leer, deben de estar vigilantes, despiertos, no como algunos que están durmiendo aquí o allá en la transmisión. Vigilantes, despiertos, para que cuando Él llegue, dice la parábola, y toque, ¿verdad?, y llame, le abran enseguida. En ese tiempo las bodas no eran como hoy, en ese tiempo, y no había la situación tecnológica que hoy. Usted a las 6 de la tarde, hoy que más o menos en este hemisferio ya anochece, pues todavía ve cierta luz, pero la verdad es que si no tuviéramos la luz del alumbrado público y en nuestras casas, usted saldría a esa hora, estaría oscuro, 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 ¿no? Y en ese tiempo la gente pues, se acostumbraba a alumbrar con algunos utensilios donde les ponían aceite y tenían que estarlo manteniendo, esos utensilios siempre llenos de aceite, tenían una mecha encendidos porque pues ahora sí que llegaba la hora de la oscuridad, ¿verdad? Y en ese tiempo las bodas podían durar varios días y realmente no se sabía a qué horas podía regresar ya el esposo con su esposa para pues ya iniciar su vida matrimonial, ¿verdad? Y entonces pues no se sabía si podía llegar a las 6 de la tarde, a las 7 de la noche, a las 9, a las 10, a la 1 de la mañana, a las 2 de la mañana, no había hora para que todo el cortejo que estaba ahí festejando y celebrando regresara el Señor a su casa y entonces empezar esta nueva vida. En esta parábola se nos da una orden de estar listos. El versículo 35 dice, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Es una orden de estar listo, orden de trabajar. Y el cristiano, lejos de no hacer nada, los tesalonicenses, cuando usted lee esa carta, se da cuenta que algunos de ellos pensaban que como les habían dicho que el Señor iba a venir pronto, pues unos dijeron, no, bueno, pues el Señor ya viene, y entonces renunciaron a sus trabajos y se empezaron a, pues vamos a decir coloquialmente, como decimos en México, a rascarse la barriga, a dejar sus trabajos porque pensaban que ya el Señor venía. Y Pablo tiene que exhortarles y animarles a que no es así. El cristiano, lejos de dedicarse a tirarse a la hamaca, esperando ahí la venida del Señor, acostado sin hacer nada, más bien el cristiano, el creyente genuino, está listo, pero trabajando, esperando, está ocupado en las cosas del reino. Repito, el cristiano que está esperando al Señor, a su Maestro, está listo, preparado, trabajando en las cosas de su reino, del reino de Dios. Otra manera de referirse a estar ceñidos es estar bien fajados. Si hombres y mujeres no estuviéramos bien ceñidos y fajados, se nos caen las faldas y los pantalones. Hay que estar bien fajados, preparados. Y era una forma en la antigüedad de referirse a que las ropas no estuvieran flojas,
de tal manera que impidieran el libre movimiento. En ese tiempo los hombres y las mujeres usaban túnicas, ¿verdad? Los hombres también, y los hombres que trabajaban, por ejemplo, como Pedro, como Juan, que se dedicaban a la pesca, cuando iban a pescar lo que hacían es que tomaban el extremo de su túnica y lo amarraban al cinto que traían ellos para tener libertad de movimiento en sus piernas y poderse desenvolver y trabajar y no verse estorbados cuando tuvieran que hacer alguna maniobra y si era necesario correr, pues ahora sí que correr. A eso se refiere estar ceñidos. La Escritura dice estar ceñidos los lomos de nuestro entendimiento, nos dice Efesios, con la verdad, no tener nuestros pensamientos que divagan de un lado a otro, sino cimentados en la palabra de justicia, que es la Escritura. Y en la parábola se nos dice que esos siervos tenían que tener las lámparas, ¿cómo? Encendidas. Después cuando veamos la parábola de las 10 vírgenes vamos a hablar un poco más de esto, pero como les decía, en ese tiempo se utilizaban siempre, utensilios que eran vasijas a las que se les echaba aceite, tenían un pabilo que se encendía y este pabilo tenía que mantenerse húmedo por el aceite y eso era lo que a ellos los mantenía pues alumbrando para que pudieran ver en medio de la oscuridad. Y el Señor dice que sus lámparas deben de estar, o nuestras lámparas deben de estar encendidas. Y esto habla de la presencia del Espíritu Santo en nosotros, de la unción para trabajar para el Señor. El Señor antes de ya partiendo, ¿se acuerdan en Hechos capítulo 1? Y Él ascendió y los ángeles le decían a los discípulos, así como le han visto que se ha ido, así va a regresar. Y antes de que el Señor hiciera eso, les dijo a sus discípulos, esperen la promesa del Padre, la plenitud del Espíritu Santo, para que me sean los mejores empresarios del mundo, para que sus casas tengan sus mejores casas, para que tengan los mejores autos, para que sus emprendimientos sean los número 1, los más exitosos. ¿Para eso les dijo que esperan la venida del Espíritu Santo? ¿Para qué les digo que esperan la unción, la llenura, la plenitud del Espíritu Santo? ¿Para qué? Usted que conoce las Escrituras dice para ser testigos. Desde el punto más común y corriente de tu vida, que es tu casa, hasta el punto más alejado al que tengas que ir. En Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Ustedes me van a ser testigos, ¿verdad? Así es que esta espera no es una cuestión ociosa, sino se trata de estar trabajando para el Señor en las cosas de su reino. Dice el versículo 37, bienaventurados aquellos siervos a los cuales cuando su Señor venga los halle velando, despiertos. Es una orden de estar prestos, vigilantes, ¿verdad? No como, repito, algunos que nos estemos durmiendo. Jesús está hablando aquí de alguien que había sido invitado a una de esas bodas y no se sabía cuándo el novio iba a llegar a la casa, ¿verdad? Tal vez se iba a demorar mucho, pero la cuestión es que cuando llegara el Señor de las bodas, ¿qué tenían que estar los siervos? Listos, estuvieran bien despiertos. Las empresas que dejan guardias para vigilar sus instalaciones, ¿qué se espera de ellos? Pues que estén despiertos, ¿no? A mí que a veces me llegó a tocar estar más de una jornada en una empresa porque nos teníamos que sacar algún proyecto y nos tocábamos quedar de un día hasta el otro. A veces nos llegaban a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana, ya cuando habíamos terminado pues ya nos retirábamos. Y entonces pues de repente teníamos que andar buscando al vigilante porque estaba haciendo su rondín en los diferentes pisos, entonces ahí nos poníamos a chiflarle, a hablarle por teléfono, total, buscándolo hasta que pues llegara, ¿no? Nosotros entendíamos que estaba haciendo su trabajo, ¿no? Entonces, pero imagínese que alguien llegara ahí a la puerta donde nosotros trabajábamos, el dueño de la empresa, en este caso era un banco, que llegara el dueño del banco y que tocara y que no hubiera ahí alguien que le abriera. Pues, ¿qué se le esperaba a ese vigilante? Vámonos, ¿verdad?
Entonces, el Señor nos dice que cuando Él llegara, el amo, después de estar celebrando la boda, al tocar la puerta y en medio de la oscuridad, pues no se esperaba que estuviera 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, no, se esperaba que cuando tocara, le abrieran la puerta, ¿no? Sin embargo, pues el peligro era que los vigilantes se durmieran, ¿no? La Escritura dice, despiértate tú que duermes. No le estoy diciendo por nadie en particular. Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Efesios 5, 14 al 16. Cuando el Señor venga, nos va a hallar despiertos. Estoy hablando en sentido espiritual. Porque Él dice en Mateo que pues, unos van a estar durmiendo, otros van a estar despiertos, uno va a ser tomado, otro va a ser dejado. ¿No? De 2 que estén durmiendo, uno será tomado, otro será dejado. De unos que estén despiertos, uno será tomado, otro será dejado. O sea que hay una orden, amado, de esperar con propósito. No es una espera sin objetivo, no estemos ahí papando moscas. Uno espera porque Dios puede aparecer de repente, porque así Él hace las cosas, Él las hace a veces de repente. Si Él llegara, vamos a estar listos para irnos con Él. Y ya no solamente estamos hablando de su segunda venida física, como el Señor le dijo en otra parábola a sus discípulos. Había un hombre que le había ido muy bien en las cosechas y había hecho un almacén, ¿verdad? Y dijo, ay, me está yendo muy bien, voy a hacer otros almacenes para que meten más grano, ¿verdad? Y esa parábola también la vamos a estudiar. Y se le dijo, insensato, ¿no sabes que hoy vienen por ti? Hoy vienen por ti. ¿Tú qué sabes que hoy vienen por ti? Le decía a los hermanos de la Concha, ahora que me despedí de ellos, dije, hermanos, pues a lo mejor, si nos vemos el próximo año, pues acá estaremos, pero si no, ahí la ven. Los que estuvieron en ese servicio saben que así les dije, si no, pues ahí nos vemos. Espero que usted no sea de los que dicen, ay, ¿verdad? Porque el Señor puede venir en cualquier momento por nosotros, amén. Y se nos hace un llamado a estar en una buena posición, estar a la puerta, cerca de la puerta. ¿Usted ha ido a algún concierto en el que usted hubiera querido estar cerca de su artista favorito? Pues sí, ¿verdad? A menos que sea de los que, como en la escuela, unos nos íbamos hasta atrás para que echarnos una pestaña. Pero del siervo vigilante dice que se espera que esté como despierto y cerca de la puerta para que cuando el Señor venga, Él le abra de inmediato. Porque es una dicha, hermano, es una espera dichosa. ¿Por qué dichosa? Pues fíjese lo que dice la Escritura. Ahí en el versículo 37 mismo. Dice, de cierto os digo que se ceñirá, hablando del amo, y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. ¿Se da cuenta? Es el mismo Señor, nos va a recibir y nos va a servir. Eso es lo que dice la parábola. Vamos a recibir una recompensa, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre esta solicitud de servicio hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que, dice la Escritura, no os hagáis perezosos. O sea, no les van a pasar los versículos, de una vez, para que si lo está buscando allá no los encuentre. Ni se los cito en la Biblia para que no se me distraiga buscándolos en la Biblia. Quiero que me ponga atención. Quiero que ponga atención a la palabra. Y cuando se los doy al final, si quiere anotarlos, anótelos. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin,
para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis que perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Dios es un Dios que nos va a dar recompensa. Hebreos 6, del 10 al 12. Y más adelante en el versículo 35 del capítulo 10 dice, no perdáis pues vuestra confianza. ¿Confianza en quién? Pues en el Señor, que tiene grande galardón, grande promesa. Hay una recompensa, amado. Ya lo hemos leído en varios versículos. Estoy una tras otra. Pero también el Señor nos da una advertencia que se liga con la segunda parábola. ¿Se da cuenta? Ahí en la segunda parábola se nos da una advertencia. La primera parábola habla del hecho de que esta espera puede ser por un largo tiempo. No sabemos. Como le repito, ya pasaron más o menos 2000 años y no sabemos si va a venir en el 2030, por poner una fecha, en el 2050, en el 2070, en el 2080 o en el año que sea, no sabemos. Evidentemente el Señor nos da señales a los creyentes, a los verdaderos creyentes Dios les da señales para que estén atentos y sepan que ahora sí la venida ya está a la puerta. Yo le decía a los hermanos de la Concha, pues no va a venir, el Señor no va a venir, hablando de su segunda venida literal, no va a venir al 31 de diciembre, eso sí se lo aseguro, porque hay señales que se van a cumplir. Ahora, Dios tiene bajo su dominio el tiempo en que estas señales se desencadenen o se vayan entrelazando. Digo, eso sí lo controla el Señor. Porque a veces decimos, no, pues puede tardar un año. O puede tardar 2 años. Porque algunas cosas vamos viendo ahí, vislumbrando. Pero el Señor puede hacer que esas cosas ocurran en un año, en un mes, en unos días. Por eso el siervo debe estar atento, listo, vigilando, despierto, apercibido, no confiándose, ¿verdad? Como vamos a ver. Y la segunda parábola más bien nos da una advertencia, ¿verdad? Vosotros pues, dice el versículo 40, también estad preparados porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Y el Señor, animando a sus discípulos a velad, y acompañado de la acción de velad, también está la acción de orar, les dice, aquel día y esa hora nadie la sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. ¿Qué dice Dios que hagamos? Velad. O sea, yo que tengo los ojos chiquitos, tengo que hacerle así. ¿Vale? Y usted los tiene grandotes, pues todavía más grandotes. ¿Estar qué? Despiertos, velad, estar atentos y orad, ¿verdad? Comunión con Dios, platicando con Dios, una vida íntima con Dios. Porque no sabéis cuándo será el tiempo. ¿Se acuerda que el Señor le dijo a sus discípulos antes de ir a la cruz, velad y orad para que no entren ¿qué? En tentación? A Pedro le dijo, me vas a negar, y el Pedro, como muchos de nosotros, en la pájara, y por no velar y orar, ¿qué le pasó al Pedro? ¿No? Entonces, es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos de cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Entonces imagínense un portero que no vela, pues estamos en problemas, ¿no? Perdón. Velad, dice Marcos 35, capítulo 13. Velad,
porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, a la medianoche, al canto del gallo, a la mañana. ¿Tú sabes si vas a amanecer mañana? Para que cuando venga de repente, no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos, como si estuviéramos, bueno, el Señor está aquí de alguna manera presente, ¿verdad? Por su Espíritu. A todos les digo, velad, velad. Pedro en su primera epístola nos anima, escribiéndola a la iglesia que estaba dispersa. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed, pues, sobrios. Dice el Señor, no os embriaguéis en vino, en el cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu Santo. Sed, pues, sobrios y velad en oración. Primera de Pedro. Y velad en oración, sed sobrios, velad, estad atentos, estad preparados. Hay que estar despiertos, listos, obedientes, dice el versículo 43, bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, lo halle, ¿qué? Haciendo así. En lo que estés haciendo, aún en lo secular, si en eso que estás haciendo estás glorificando a Dios, si estás sirviéndole, sirviendo a tu familia, sirviendo a tus compañeros, sirviendo a tu nación, sirviendo a Dios, estar haciéndolo para el Señor. Bienaventurado aquel siervo, ¿verdad? Cuando su Señor venga lo haya haciendo así, pero aquí el énfasis está en las cosas, evidentemente, del reino. Y si no estamos listos, amado, haciendo las cosas del reino, pues vamos a tener problemas. Tenemos una responsabilidad delante de Dios. Usted y yo tenemos una responsabilidad delante de Dios, de lo que Él nos ha dado. Sus hijos, su esposa, su familia, pero principalmente de lo espiritual. Él nos ha dado dones, nos ha dado capacidades, nos ha dado luz, comenzando desde la salvación, que no es cosa pequeña. Nos ha dado un regalo que Él espera que nosotros lo estemos compartiendo con otros, este regalo de la salvación. Somos responsables de ello. Somos responsables de todas las verdades eternas que usted ha escuchado. Aún los naturales, aún los no creyentes, son responsables, porque dice Dios que las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles por medio de las cosas creadas, de modo que no hay excusa. Así dice Romanos capítulo 1. No hay excusa, aún el hombre natural, el hombre que nunca haya escuchado el Evangelio. Hay un Dios en los cielos que de una u otra manera se le reveló como el Dios todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra y todas las cosas cuanto en ellas existe. Cuanto más nosotros que hemos recibido, dice la palabra, la luz del Evangelio, las verdades del Señor, ¿no? Amén. Entonces, usted que está oyendo aquí ya quedó anotado. ¿Cómo estamos? ¿28? ¿29? 26 de diciembre de 2021 a las 1:20 tantas. Fulanito de Abraham, tú escuchaste esto. De modo que no tienes. Entonces somos responsables, hemos recibido grandes cosas de nuestro amado Dios y tenemos que administrarlo adecuadamente
en esta segunda parábola, como le repito, el énfasis está en el trabajo que nosotros se nos invita a hacer. Se nos invita a no ser descuidados, a no ser indolentes, a no ser irresponsables. Dice Pablo en 1 Corintios 4, del 1 al 2. Así que téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel, 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 fiel a Dios, fiel a los hermanos, fiel a la obra de Dios. Se requiere, si eres un verdadero creyente, si no lo eres, pues ya ni hablamos, ¿verdad? Pero estamos hablando a los verdaderos creyentes. Si eres un verdadero creyente y no como los demonios, sino un verdadero creyente conforme a las Escrituras, somos llamados, ¿verdad?, a ser fieles. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Tú y yo hemos recibido de Dios, y conforme a eso que hemos recibido de Dios nos dice que lo demos de gracia, ¿verdad?, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. 1 Pedro 4, del 10 al 11. Así es que mientras el Señor retorna, somos llamados a ser fieles, como le repito, a Dios, a los hermanos, a la obra. Estar preparado consiste en estar bien despierto para que a la hora en que el Señor venga, nos haya atendiendo los asuntos de su casa, que nos haya atendiendo los asuntos de su casa con lealtad, con fidelidad, con dignidad. Y Él va a traer recompensas a aquellos que hayan sido mayordomos fieles. En verdad, dice el versículo 44, os digo que lo pondrá sobre todos sus bienes, ¿verdad?, ese mayordomo que fue fiel y sabio. Si soy fiel y sabio y estoy haciendo lo que Dios quiere que haga, vamos a recibir premios, vamos a recibir galardones. Eso es algo que el Señor promete para aquellos que hayan tenido esto que hoy estamos meditando. Sin embargo, si un siervo no fue fiel, si no fue prudente, pues aún corre el peligro, como dice la Escritura. Si fue un mal siervo, por no decir que un falso siervo, ¿verdad?, va a estar hallado con los infieles. Si aquel siervo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, ahí dice el versículo 45, y comenzar a golpear a los criados y a las criadas, a comer y a beber y a embriagarse, o sea, la vida loca, ¿no? Vendrá el Señor de aquel siervo en el día que no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y lo pondrá con los infieles. Así que, concluyendo, amados, que están con nosotros de Centro Cristiano Vistahermosa y de que nos visitan de las lejanas tierras de Canculalpa, ¿no? De Cancún, ¿no? ¿Sí? Cozumel, perdón. Cozumel. ¿No? Bienvenidos. Qué bueno que están por acá. Pero todos, amados, ahora sí que luego en estos tiempos modernos, los que están cerca y los que están lejos allá en el internet, enfoquémonos, amados, en la tarea de estar listos, preparados para cualquier cosa que el Señor demande de nosotros, preparados para que Dios haga lo que quiera en nosotros y con nosotros. Amén. Que, Señor, lo que tú digas en mí y conmigo, amén. Así sea, eso es lo que significa amén. Así sea, Señor. Aquí estoy. Yo soy tu siervo. Tú eres mi Señor. Tú eres mi amo. Y lo que digas, yo lo voy a hacer. Amén. Preparados para la segunda venida de nuestro Señor Jesús. Como dijo Pablo, el apóstol, ven pronto, Señor Jesús. Señor Jesús, tú estás esperando, siendo paciente en tu venida, esperando
que la gente proceda al arrepentimiento. Tú eres paciente para con todos, esperando que la gente procedamos al arrepentimiento. Señor, anhelamos tu venida, anhelamos que tú vengas. Señor, si es este día, amén, Señor. Si es mañana, estar listo, siempre listo, Señor. Preparado. Como dices tú, Señor. Aquellos que se nos han adelantado, Señor, cuando vengas tú, Señor, al tocar de la final trompeta, tú, Señor, levantarás a aquellos que fueron tus siervos fieles, tus hijos amados, que están durmiendo ya, Señor, que se nos han adelantado. Los llamarás y en un abrir y cerrar de ojos los levantarás de entre los muertos, Señor. Y a los que estuvieran, si estuviéramos vivos o a los que estarán vivos en aquel momento, como dices tú, también, Señor, serán en un instante transformados, revestidos, esto corruptible, esto que se desgasta, esto que se acaba, esto que perecerá, que regresará al polvo de donde fue tomado, será revestido de un cuerpo incorruptible, glorioso, una vestimenta hermosa que tú tienes preparada para aquellos que te aman, Señor, aquellos que dijeron sí, sí a tu regalo de gracia en la cruz del Calvario, sí a tu perdón incomparable, sí a aquellos que caminaron, Señor, como hoy meditamos en ello. En el nombre de Jesús, gracias por tu palabra. Amén.